Hoy en la guía del mando vamos a descargar y aprender a utilizar Prusa Slicer. Prusa Slicer es uno de los software de laminación más utilizados en la comunidad de impresión 3D. Antes de seguir con el vídeo, quiero que conozcas la guía del mando. Búscanos en Google y diseña tu propio setup gaming. Tenemos selecciones con los periféricos y los juegos top de cada plataforma. Encuentra los mejores mandos, volantes, auriculares y accesorios. También tenemos en el blog algunas guías de montaje, como la del teclado mecánico custom. Dicho esto, seguimos con el vídeo. La función principal de un laminador es convertir un diseño 3D en un archivo compatible con tu impresora 3D. Para descargarlo nos vamos a la página oficial de Prusa, que os dejaré el enlace en la descripción. Y normalmente detectará tu sistema operativo, pero bueno, lo tenemos disponible en Windows, Mac y Linux. Esperamos 10 segundos. Y se descarga de forma automática. Instalamos el archivo exe que nos viene. En mi caso, como tenía una versión antigua, pues actualizo la nueva y así seguimos los mismos pasos. Finish. La primera vez que abráis Prusa Slicer os encontraréis esta pantalla de Configuration Wizard. Entonces, vamos a ver qué pasos tenemos que seguir aquí. La primera opción es, por si acaso lo teníamos instalado antes y queremos borrar los perfiles que tuviéramos, pues aquí sería la opción. Yo no la voy a marcar. Siguiente. La siguiente página es por si tenemos una de las impresoras Prusa. Podemos elegir aquí uno de los perfiles de impresión preconfigurados que viene desde la propia marca. En mi caso tengo la MK3S Plus con el MMU2S, que es un módulo que tengo para imprimir en varios colores. Entonces, si no tenéis una Prusa, le dais a Next. Otra vez Next. Estas son las impresoras de resina de Prusa. Y llegamos a Other Vendors. Entonces, si a lo mejor tenéis, yo qué sé, un Artillery Genius, pues marcáis Artillery y en la siguiente os pregunta qué modelo es el que tenéis. Yo voy para atrás, lo quito y sigo hacia adelante. Custom Printer Setup. En caso de que quieras definir un perfil hecho a mano por ti, pues aquí es donde lo puedes crear. Yo voy a seguir hacia adelante, filamentos. Lo bueno que tiene Prusa Slicer es que al ser uno de los slicers más utilizados tiene un montón de perfiles para todo tipo de material de un montón de marcas. Pues tenemos Prusamen, Filament PM, Filament World, los de Amazon creo que también está por ahí. Entonces, si ya en casa tenéis algún filamento de una marca en concreta y la encontráis por aquí, por ejemplo PLA, y tenéis un PLA de Amazon Basics, pues lo elegís aquí, marcáis este perfil y ya vendrá con un perfil creado por la comunidad para acertar con las temperaturas. Seguimos, updates, que nos compruebe si queremos actualizaciones automáticas. Si queremos también que se actualicen los presets de los perfiles que tenemos configurados. Yo lo dejo en que sí. Donde queremos que se descargue. Esta opción está relacionada con la seguridad informática porque lo que viene a decir es que si la activas, cuando tú compartas un proyecto de Prusa Slicer, en la información interna contendrá toda la ruta del archivo. Y esto en algún caso podría llegar a comprometer la seguridad de tu equipo. Entonces, por defecto la dejamos sin poner. Y esta, por supuestísimo que sí. Es que los archivos 3MF o STL se abran directamente con Prusa Slicer. Esta última configuración es bastante importante y lo que recomiendo es ponerla en Expert Mode porque de esa manera podremos llegar a editar cualquier aspecto de la impresora. Puede que para un usuario principiante se le haga demasiadas opciones que no entiende. Yo os recomiendo tenerla activada y poco a poco ir aprendiendo cada cosita que además está bastante bien explicado. Use inches no, queremos milímetros. Finish. Y vamos a cambiar el idioma a español. Configuration, language. Queremos sí.
en Spanish. Venga. Perfecto, pues aquí tenemos nuestro laminador ya instalado. Con el clic izquierdo presionamos y podemos mover lo que sería la base sobre la que vamos a ir poniendo los ficheros de diseño. Normalmente el formato suele ser en STL, pero también admite otros como .obj creo, pero bueno, yo normalmente me manejo en STLs. Y pues tenemos 4 paneles de configuración. El primero es el de impresión. Son aspectos relacionados en la calidad de la impresión, por ejemplo, las capas, cuántas capas queremos que tenga en la base o en la parte de arriba, la altura de capa, altura de primera capa, el relleno, falda y balsa, que estos son opciones para mejorar la adherencia en la pieza, soporte, velocidad. Bueno, el siguiente panel, configuración del filamento, es para decidir básicamente a qué temperatura queremos que se imprima nuestra pieza. Esta temperatura está la parte de la boquilla y la de la base, porque en función del tipo de filamento que tengas necesitarás una temperatura u otra, porque no es lo mismo PLA, por ejemplo, que lo puedes imprimir a 210 grados, como PETG que necesitas 240 grados por lo menos o 230, así sucesivamente. Y en el tercer panel es la configuración propia de nuestra impresora. Normalmente aquí las opciones que vengan por defecto van a ser las que dejemos porque ya viene el tamaño de la cama caliente, el número de extrusores y en el código G personalizado pues la serie de comprobaciones que hace nuestra impresora antes de imprimir, después de imprimir, entre cambios de capa. Aquí en el extrusor tenemos también lo que sería el tamaño de nuestra boquilla y también las opciones de retracción. Bueno, con esto dicho, vamos a abrir una pieza para probar. La pieza que vamos a utilizar en este tutorial es un Benchy, dejaré el link en la descripción. Esta es una pieza mítica en la impresión 3D que se suele usar para calibrar la impresora sobre todo. En este link vamos a Thin Files y con bajarnos el STL es suficiente. Para abrir un STL podemos darle doble clic o arrastrarlo a la mesa y se añade aquí una instancia. Por algún motivo, el archivo STL del mítico Benchy viene con algún problema en su diseño y Prusa Slicer suele detectar que tiene alguna cara por cerrar o algo así, pero bueno. Esta también es una feature que tiene Prusa Slicer, entonces cuando veamos el simbolito este de cuidado, simplemente clic derecho y se repara el modelo de forma automática. Lo suyo le ha costado, pero bueno, ya lo tenemos aquí reparado. Bien, pues la forma de moverte por Prusa Slicer, una vez tenemos el modelo, con el clic izquierdo nos movemos en la vista tridimensional, con el clic central del scroll nos movemos en el plano perpendicular al que estamos mirando y con el scroll hacia arriba y hacia abajo pues hacemos zoom. Las herramientas básicas que tenemos es mover, que también tendríamos el shortcut M, que es básicamente para desplazar la pieza por la cama. Otra herramienta muy útil que no está en el panel izquierdo sino en el superior es cuando tenemos varias piezas, está este clic de aquí, organizar o la letra A, te centra la pieza y suele ser bastante útil. Si utilizamos el cuadrado de la esquina se escalará de forma uniforme y si utilizamos otro cuadrado pues vamos a reventar la pieza o a dejarla mejor en algunos casos. En este en concreto, bueno, dejémoslo en que la hemos modificado. Pero podemos hacer control Z un par de veces hasta tenerla como originalmente. Más herramienta, girar. Con la herramienta girar la podemos girar en cualquiera de los 3 ejes. El Z, el X y el Y. Probablemente me habré equivocado en los 3 ejes que he dicho, pero bueno, me entendéis. Voy a hacer control Z. Y hay una cosa también interesante de esta herramienta que es que cuando estáis girando la pieza, si os paráis, voy a hacer zoom para verlo mejor. Si acercáis el cursor a las líneas, movéis de 5 grados en 5 grados exactos. Y eso pues a veces viene bien. ¿Vale? Control Z.
Más cositas. Mira, voy a dejar la pieza un poquito mal para ilustrar la siguiente herramienta, que es colocar en la cara. Esta herramienta te detecta las caras en las que podrías imprimir la pieza, como por ejemplo esta. Si quieres poner a prueba tu impresora y ver si es capaz de imprimir lo imposible, pues la pones por aquí. Y si no, pues podrías elegir la cara de la base y de esta manera alineas la pieza. La siguiente herramienta es la de cortar. Esto te puede venir bien en algún caso en el que necesites separar la pieza. Las piezas que diseñamos, si necesitamos separar algo, lo hacemos en el programa de diseño, que es Fusion 360, porque separarlo aquí requiere de una destreza que muchos no tenemos, y en los que yo me incluyo, pero bueno. A lo mejor si es algo puntual, pues que sepas que tienes aquí esta herramienta, que puedes moverla en cualquier plano, en este otro, o bajarla con la bola de aquí. Y también tienen un modo de corte, cola de Milano, que si os fijáis, tiene una forma un tanto especial para que luego, cuando imprimas las piezas, las encajes como un puzzle. Ya os digo, esta es una herramienta algo más avanzada, pero bueno, aquí sabemos que la tenemos. La herramienta de soportes printables, pues son para agregar soportes. Hay piezas... Este no es el caso, pero hay piezas que necesitan de soportes para poder imprimirse porque tienen ciertas partes de la pieza en las cuales no tienen una base sobre la que sostenerse y con un soporte lo podemos arreglar. Aunque no necesite soporte esta pieza, voy a explicar brevemente la herramienta para entenderla un poco. Y podríamos agregar soportes seleccionando la zona manualmente con el cepillo, con el clic izquierdo. También podemos elegir con el clic derecho la zona en la que no queremos soportes. O con el relleno inteligente, que te detecta superficies enteras, como vemos ahora, dónde iría el soporte. Solo voladizos, es decir, que solo se añadirán los soportes en las zonas realmente necesarias. Los soportes los terminaremos de ver luego, cuando lleguemos al panel derecho de Prusa Slicer y laminemos. Y así seguimos un orden. Pintado de costuras. Con esta herramienta lo que puedes definir es en cada capa, cada perímetro, dónde quieres que empiece y termine a imprimir la capa, porque en esas zonas donde se empieza y se termina a imprimir una capa, muchas veces se queda como una gotita de plástico y se le llama costura. Entonces tú puedes definir un lugar específico donde quieras que acabe esa costura, pues por temas estéticos o si quieres removerlo con un quitarrebabas o lo que sea. Entonces para eso sirve el pintado de costuras. Pues tamaño de pincel, recorte de la vista. Con recorte de la vista evitarías pintar la rebaba en una zona en la que no te interesa y de esa manera pues tienes un corte limpio. Y la última herramienta del panel izquierdo es el de medida, que te sirve para seleccionar dos caras o dos aristas y ver la distancia que hay entre una y otra. Por ejemplo, esta de aquí y esta de aquí, 48 milímetros de alto tiene el Benchy. Reiniciamos selección y si por ejemplo seleccionamos esta cara con la base, en lugar de darnos una distancia nos da un ángulo. Esto es porque estas dos caras que hemos seleccionado no son completamente paralelas y si estirásemos esta cara hasta el infinito terminaría cortándose con esta otra. Entonces lo que te da es un ángulo. En ese caso lo que tendrías que hacer sería intentar seleccionar una línea y de esa manera sí que te daría la distancia. Luego, la primera herramienta del panel superior sería añadir un cuerpo, que podría ser otro Benchy, por ejemplo. La segunda herramienta es cuando tenemos un cuerpo seleccionado, pues si lo queremos eliminar, ¿no? Control Z. La tercera herramienta es para eliminar todos los cuerpos que tengamos en la mesa. La de organizar, que la hemos visto antes. Copiar.
Si queremos copiar este cuerpo, luego pues lo podremos pegar, que es la siguiente herramienta. Y tendríamos 2 benches. Luego el más es para añadir una instancia de este cuerpo en concreto que ya tenemos aquí. Por ejemplo, aquí, en lugar de crearnos un cuerpo nuevo, lo que se ha creado es una instancia del cuerpo anterior. Y como la podemos crear, la podemos retirar también. Las siguientes herramientas se te activarán en los cuerpos en los cuales Prusa Slicer detecte que hay 2 partes que puede separar de una manera clara, pero como no es el caso, ya te digo que yo prefiero separarlas en el programa de diseño, pero bueno, esta es la herramienta. Luego la lupa, por si queremos buscar ayuda por algo en concreto, no sé, por ejemplo, altura de capa. Pues vamos aquí y con una flecha se nos indica dónde estaría el sitio para modificar ese aspecto que estamos buscando. Para modificar esa variable, volvemos a plataforma y con la pieza seleccionada voy a quitar esta para no tener demasiado. Podemos definir lo que se llama altura de capa variable. Esta también es una herramienta algo avanzada, pero bueno, lo que quiere decir es que hay algunas piezas que a lo mejor tienes la base que no tiene ninguna forma excesivamente complicada y puedes tenerla en una altura de capa, yo qué sé, de 0,3 por decir algo. Ya sabéis que las capas, cuanto más finas son, más resolución tiene la pieza. A lo mejor la base nos interesa tenerla en una capa más alta que tenga menos resolución y en la parte de arriba sí que puede que interese que haya un poquito más de detalle, hacer que las capas sean más finas y tenga más resolución la pieza. Cuanto más resolución tenga la pieza, más va a tardar en imprimirla. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, con esta herramienta activada, haciendo clic izquierdo, aumentamos lo que sería el detalle de la pieza y con el clic derecho lo contrario. Y aquí vamos decidiendo en cada capa si queremos más o menos resolución. Volvemos a hacer clic en la herramienta y salimos de ella y aquí tenemos el control Z y el control I de toda la vida. Entonces ya tenemos el plano izquierdo, el plano superior y vamos al plano derecho. En el plano derecho tenemos el perfil de impresión que tenemos seleccionado. Este perfil normalmente nos viene por defecto el que hemos cargado al principio del tutorial, igual que los filamentos y la impresora. Luego sí que entraremos un poquito más en los aspectos para saber qué es lo que podemos cambiar o no. Y por ejemplo podemos elegir el perfil de... En lugar de 0,2 de capa, pues quiero que sea 0,15 y en lugar de calidad, pues de velocidad. Pues me pongo este. El filamento que voy a usar, pues por ejemplo, en lugar de ser un Prusament, me cojo el genérico de PLA. Y la impresora sí que suele ser un aspecto que una vez calibrado no se toca demasiado. Bueno, antes de llegar a los soportes, me voy a saltar un poco hasta el último paso de este panel, porque es que si no, no lo podría explicar bien. Y el último paso de este panel sería laminar. Laminar quiere decir que esta pieza que tenemos aquí se va a convertir en una serie de instrucciones para la impresora en la que va la velocidad a la que se imprime, la temperatura, el cambio de capa, etc. Y crea el archivo G-code, que es el que enviamos a la impresora. Entonces, laminamos. Al laminar cambiamos del modo de vista editor 3D al modo previsualización. Y nos podemos mover por esta pantalla, también con las mismas herramientas, con el scroll, el clic izquierdo, el clic del scroll. Y las dos flechas que tenemos aquí, la de la flecha vertical es para viajar entre cada capa de la impresión y la flecha horizontal es para previsualizar cómo se va a imprimir la pieza en esta capa en la que hemos parado. Pues esta flecha vendría a representar lo que es la boquilla del hotend y pues vamos viendo cómo viajaría por nuestra pieza. Bien, en esta vista tenemos algunos datos interesantes. En la leyenda que se nos muestra por defecto, pues vemos cuánto tiempo vamos a gastar en el perímetro externo, en los voladizos, rellenos.
De esta manera podemos ir tuneando la pieza, por ejemplo, bajándole el relleno de un 20% a un 5%. Vuelves a laminar y ves cuánto has ahorrado tanto en filamento como en tiempo. Luego, por ejemplo, altura de capa. ¿Veis? Aquí podemos ver lo que hemos hecho con la altura de capa variable. Estas capas azules pues tendrían más resolución porque son más finas y las verdes al contrario. Velocidad, temperatura, bueno, hay un montón de información. Vale, con esta herramienta ya en mente vamos a volver a los soportes. Soporte en la base solamente. Cuando tengamos esta opción activada, se va a generar un soporte en función de la configuración de impresión material de soporte en función de lo que hayamos definido aquí. Por ejemplo, se va a generar un soporte a partir de los voladizos de 50 grados o podemos subirlo o bajarlo. El estilo de soporte, separación entre patrones. Bueno, aquí hay una serie de elementos que si veo que el tutorial funciona y estáis interesados, podemos verlo un poquito más en profundidad. Entonces lo ponemos en soportes en la base solamente y nos crea los soportes en la base. Bajamos con la capa. He laminado, bueno, por cierto, es que yo voy muy rápido aquí, claro. Voy a cambiar el relleno para que me vuelva a aparecer la opción de laminar. ¿Vale? Para ver los soportes he vuelto a hacer lo mismo de antes, laminar y automáticamente cambiamos a la vista de previsualización. Entonces los soportes, pues sin más, aquí vemos los pedazos soportes que nos ha generado, que ya os digo que en esta pieza pues no es necesario porque los voladizos no son demasiado pronunciados. Y además que si necesitas soportes para un benchy significa que tu máquina no la tienes bien calibrada. Pero bueno, habrán piezas en las que sí que lo necesites. Volvemos a la vista de editor y en solo para forzado de soportes, pues los soportes que se pintarían son los de la herramienta esta de aquí de la izquierda. Que si por ejemplo con el cepillo le decimos que por aquí, pues cuando laminamos vemos que ya no hay tanto soporte como antes y solo está en la zona que hemos definido de manera manual. Vale. Relleno, 15%, pues ya os podéis imaginar. Cuanto menos relleno la pieza será menos consistente y pesará menos. Entonces, pues esta que por ejemplo sería simplemente una pieza decorativa, a lo mejor con un 5% sería suficiente. Aunque tenéis que tener cuidado por aquí y siempre antes de imprimir una pieza lamináis y os dais una vuelta por aquí. Voy a quitar los soportes porque no me hacen falta ahora mismo. Siempre que vayáis a imprimir una pieza, daros una vuelta por la vista de previsualización y esto poco a poco iréis adquiriendo un ojo clínico para este tipo de cosas y veréis si necesitáis también más relleno o menos. ¿Por qué digo esto? El relleno también hace de soporte para los voladizos, me explico. Aquí la cubierta del barco, hasta aquí va todo muy bien y cuando empieza a imprimirse lo que es la cubierta del barco, si os fijáis, con este 5% de relleno, esto es como si no tuviera prácticamente relleno. Y esta capa de aquí siguiente se nos va a imprimir sobre la nada, que, a ver, no es algo grave, no es mucha la superficie que necesita imprimir. Pero a lo mejor, si estuviéramos hablando de otros tamaños, sí que sería más importante. Entonces, para solucionar esto, la forma más rápida sería evidentemente subiendo el relleno al 15%, por ejemplo, laminamos y vemos que esta capa de aquí ya tendría más filamento sobre el que sostenerse y menos problema para imprimirse. Otra cosa que podríamos hacer sería cambiar el patrón de relleno, por ejemplo. En vez del 15% lo dejamos en el 5% y en lugar de que nos vamos aquí, configuración de impresión relleno, que sea el patrón rejilla, pues a lo mejor con el giroide laminamos. ¿Veis? Con el giroide,
con un 5% de relleno sí que tendríamos a lo mejor un poquito más, estas dos líneas sí que harían un poquito más de soporte que las otras rectas, puede ser. Bueno, el caso es ir jugando con las opciones y ver qué le sienta bien a tu máquina, porque por ejemplo con mi Prusa el patrón de giroide va muy bien, pero con la Genius no le gusta demasiado, he tenido algún que otro atasco en la boquilla y no le suelo poner ese patrón, pero al final todo es probar. Bien, con los soportes ya listos, el relleno ya lo tenemos visto, tenemos la balsa. La balsa también, si la activáis, va a hacer caso a las configuraciones que hayamos puesto en relleno y balsa. Pues lo que viene a ser es cuando tienes una pieza que tiene un problema de adhesión a la cama y se te despega a mitad de la impresión, pues necesitas aumentar la adherencia. Hay varias formas de aumentar la adherencia. También puedes usar la Canelli del supermercado o 3D LAC. Yo cuando tengo problemas, la verdad es que uso 3D LAC. Dejaré un link en la descripción a Amazon por si quieres comprar tú también. Entonces, si le pones una balsa, pues voy a subir la línea arriba del todo. A la base se le crea una serie de bucles que se llaman. Lo que hacen es que esta pieza se pegue más a la base. Por cierto, me estoy dando cuenta de lo que tenemos aquí, que es lo que había explicado antes de las costuras, si os fijáis. En estas capas de aquí, me meto la herramienta costura. ¿Veis que habíamos definido por aquí una zona de costuras? Pues en el modo de previsualización vemos que esta capa efectivamente empieza por ahí a imprimirse el perímetro y acaba también ahí. Y en caso de que tuviera que haber un mini montículo de filamento, sería ahí donde se depositaría. Bueno. Siguiendo con el panel derecho, pues desde aquí podríamos también cambiar la posición de nuestra pieza en la cama. Podríamos cambiar el factor de escala en uno de los ejes o en todos a la vez. Vamos a ver si podemos reventar un poco la pieza. No, se nos hace a todos a la vez. Pero si le quitamos el candadito, le digo 180 en un lado y 90 en otro, 190 no, 0,90, pues ya nos deforma la pieza. Y poco más. Control Z, control Z, control Z. ¿Qué más tenemos por aquí? Interesante. Información, tamaño de la pieza, volumen de la pieza, caras de la pieza. Un aviso por aquí. Vamos a ver qué nos dice el aviso. Un objeto tiene reforzadores de soportes personalizados que no se utilizarán porque los soportes están desactivados. Efectivamente, hemos definido en esta pieza unos soportes, pero en soportes le hemos puesto ninguno. Entonces, lo que te dice el programa básicamente es que a lo mejor se te han olvidado de activar los soportes o a lo mejor es que te estás quedando loco. Bueno, está bien que alguien te avise de eso. Pues ya tenemos todo. Bueno, no, realmente no. Una vez laminada la pieza, nos quedaría exportar el código G. Entonces hacemos clic aquí y este archivo por defecto se nos guarda con el nombre del STL, el tamaño de la boquilla que vamos a utilizar, el tamaño de la altura de capa, el material y el perfil de la impresora y el tiempo que va a tardar en imprimirse. Este tiempo lo podemos ver por aquí. Y pues conforme vayamos haciéndole cambios a la configuración de impresión, pues vamos a ir pasando por esta vista de previsualización y ver cómo afectan esos cambios a nivel de tiempo y de gasto de material. Bueno, yo creo que tenemos ya las herramientas básicas y nos vamos a los paneles de impresión, configuración de filamento y configuración de la impresora. Realmente hay mucho que tocar aquí y esto sería más bien para calibrar la impresora. Entonces, si el vídeo tiene aceptación y se pide, pues podríamos hacer un cursito aquí en YouTube para aprender a calibrar nuestras impresoras. Pues bueno, aquí los aspectos más básicos pues suelen ser la altura de capa, altura de primera capa, que ya he explicado que es ese grosor que va a tener cada capa.
carcasas verticales, el número de perímetros que queremos que tenga, horizontales, rellenos, patrón de relleno, las faldas y las balsas que las hemos visto, también hemos hablado del soporte, la velocidad. Normalmente los perfiles que os vengan tendrán una velocidad conservadora para que las piezas salgan con un mínimo de calidad. Múltiples extrusores, esto es para sistemas como el que tengo yo, el MMU2S o alguno que hay con la Bambu Lab, que puedes imprimir con varios colores a la vez. Estos son opciones avanzadas, opciones de salida, notas, dependencias. Bueno. En la configuración del filamento, más de lo mismo, pues esta primera zona es esencial sobre todo para calcular cuánto vamos a gastar de filamento en la previsualización. La importante de verdad es la temperatura a la que vamos a tener la boquilla y la base. Enfriamiento, que es el comportamiento de los ventiladores. Opciones avanzadas. Anulación de filamentos. Bueno. Y la configuración de la impresora. Este panel sí que se suele dejar por defecto normalmente. Aquí viene definido la dimensión de la cama en la que vamos a imprimir, la altura también del eje Z, código G personalizado. Aquí también podría ser interesante hacer un vídeo porque hay algunos perfiles que vienen sin línea de purga, que eso es al principio de la impresión. Se coge y se imprime una pequeña línea en el borde de la cama por si quedan restos del filamento anterior o simplemente para ver tú que la impresión va por buen camino. Límites de la máquina, por si que aunque se te haya ido la olla y hayas puesto que imprima 400 milímetros por segundo en la configuración de impresión, aquí pues ya le dices que hay unos valores máximos para evitar ningún movimiento demasiado brusco que tu impresora no pueda soportar. El panel de extrusor sí que suele ser bastante importante, sobre todo para calibrar la retracción, que también podría dar para vídeo. Notas y dependencias. Bueno, son aspectos algo más avanzados. Bueno, pues solo deciros que si estáis calibrando vuestra impresora y estáis haciendo cambios en la altura de capa, en la velocidad o en lo que sea, una vez hayáis hecho los cambios podéis guardar el perfil, lo guardáis y decís 0.15, speed y le ponemos nombre calibrado. Y de esa manera se nos guardará un perfil hecho por nosotros, que somos el usuario. ¿Veis? Aquí yo tengo uno lento letras, 2 shells. Este de lento letras lo creé para hacer las pruebas del curso del soporte de la Game Boy, que imprimo el logo de Game Boy. Y en este, por ejemplo, cuando vais a un perfil que habéis creado vosotros, ¿Qué fue yo lo que hice aquí? Veis que hay algún tipo de modificación en las zonas donde en lugar de verde está en negro. Por ejemplo, en velocidad, pues aquí los perímetros se ve que le modifique la velocidad, porque si le doy al candado veo la que estaba puesta, ¿ves? De 45 pasé a 35. Modifiqué aquí algunas velocidades porque como era un logo pequeño, que me daba igual que reducir la velocidad si así se iban a imprimir mejor las letras, pues hice ahí un par de modificaciones y las tengo guardadas para otra ocasión. Y nada más, yo creo que con estos aspectos básicos ya sabremos movernos por Prusa Slicer y podremos empezar a crear nuestros G-codes.